Efectivamente, sí se ve bien, Bárbara. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver lo que es el registro social de hogares y su relevancia, ya para el proceso de postulación a la educación superior 2023. ¿Sí? Recuerden que los estudiantes de cuarto año medio que ingresen el próximo año deben tener este instrumento al día, ya actualizado, para poder postular a las becas y beneficios estudiantiles para la educación superior. ¿Sí? El objetivo de esta charla del registro social de hogares es orientar a toda la comunidad educativa, ya sean estudiantes, apoderados, docentes, profesores, jefes, orientadores, directivos de los establecimientos educacionales, respecto de la obtención y o actualización del registro social de hogares, ¿ya? Y la importancia que tiene respecto de la postulación a los beneficios estatales. O sea, ¿qué tiene que ver este registro social en mi postulación si son distintos formularios o distintos instrumentos? Entonces, vamos a partir por dar una breve descripción de lo que es este registro social de hogares, ¿ya? Este es un instrumento desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Que proporciona información respecto de los ingresos familiares, ¿ya? Entonces, cuyo fin es aportar en los procesos de selección de los beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales, ¿ya? Lo que hace entonces es clasificar a las personas, ¿cierto?, según su situación socioeconómica, y de esta forma se pueden determinar quiénes son las personas habilitadas para obtener un subsidio o una ayuda, digamos, estatal, ¿sí? Se construye, como les comentaba, con los datos del hogar, ya aportados por el hogar, con, digamos, lo que declara la persona, ¿cierto?, o la familia, y por bases administrativas que posee el Estado, ¿ya?, que pueden provenir de diversas instituciones, por ejemplo, de las AFP, de las AFC, ¿cierto?, del Seguro de Cesantía, o entre otras, ¿ya? Entonces la idea es que estas dos cosas se complementan para poder hacer el registro social, ¿sí? Entonces la persona solicita su registro social en internet o en los departamentos sociales de las municipalidades de cada una de las comunas, ¿ya? ¿Cómo? ¿Mauricio? Ah, ok. Y de esta manera entonces pueden solicitar su registro social, ¿cierto? Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene que corroborar esa información, ¿cierto?, que le está dando la persona o el grupo familiar en este caso, ¿ya? De esta manera entonces se complementan estos datos que se entregan y se confecciona este registro social de hogares, ¿ya? Así funciona. Estoy viendo las preguntas que tenemos en el chat. Dice Joan Cárdenas, pregunta, ¿este formulario es para los alumnos o los apoderados? El formulario que yo les envié de la asistencia es para todas las personas que están acá presentes, ¿ya? Estudiantes, apoderados, etcétera. Si están los dos juntos, la idea es que el formulario lo llenen 2 veces, ¿sí? Vamos a continuar por acá. ¿Qué es la calificación socioeconómica? El registro social de hogares, entonces, a ustedes los va a asignar a un tramo dependiendo de los ingresos que tengan en su hogar, ¿ya? Entonces, tenemos 7 tramos, ¿cierto?, de calificación de acuerdo al ingreso que tenemos en cada uno de los hogares. Yo creo que la mayoría acá ya conoce lo que es el registro social, porque en tiempos de contingencia sanitaria tuvimos también los beneficios del IFE, por ejemplo, ¿cierto?, los beneficios que dieron estatales para poder continuar, digamos, sobrellevando un poco lo que tiene que ver con la pandemia en temas económicos, ¿ya? Entonces, esos beneficios, por ejemplo, se entregaban de acuerdo al tramo socioeconómico, o sea, a los ingresos que teníamos y dónde nos asignaron. Tenemos 7 tramos, ya el primero de ellos es del 0 al 40% más vulnerable, ya que son los hogares que tienen los ingresos, digamos, más bajos por persona, ya, los que ingresan menos dinero. El segundo tramo es del 41 al 50% más vulnerable, el tercer tramo es del 51 al 60, cuarto tramo del 61 al 70, quinto tramo del 71 al 80 y sexto tramo del 81 al 90% más vulnerable. Normalmente hasta el 90% ya tenemos beneficios, ¿ya? Luego viene el último tramo, que son los que tienen mayores ingresos, que es desde el 91 al 100% y que normalmente son los que casi no tienen beneficios estatales, porque se supone que son los que tienen ingresos socioeconómicos mayores, ¿ya? Ahora vamos a revisar entonces qué factores determinan la calificación socioeconómica y después vamos a ver
cómo se determinan estos deciles, ya por tramo, o sea, de acuerdo al ingreso por persona, ¿cierto? Por ejemplo, si en una casa hay 4 personas, ese sueldo, si es que hay un solo sueldo, ¿cierto? Se divide en esas 4 personas y eso es nuestro ingreso per cápita, ¿ya? Y esto entonces determina en qué tramo va a quedar esta familia, para que se entienda. Entonces eso lo vamos a revisar en un ratito más, ¿ya? ¿Qué factores determinan esta calificación socioeconómica? ¿Ya? Normalmente entonces lo que determina el tramo de la familia, dónde va a quedar, ¿cierto? Según sus ingresos, es la suma de todos los ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar, ¿ya? Recuerden que un hogar es distinto, ¿cierto?, a la casa donde vivimos, ¿ya? Porque en una casa, digamos, como estructura, pueden haber varios hogares, ¿sí? Independiente de que compartan la misma dirección, la misma casa, pueden haber varias familias que viven dentro de esta misma casa, ¿ya? Entonces, los integrantes del hogar son las personas que comparten no solamente la casa, ¿ya? Sino que también comparten un sueldo. Esos son los hogares, a eso nos referimos, no como la estructura, digamos, en sí de una casa, ¿ya? ¿Qué más entonces se considera para determinar la calificación socioeconómica, además de los ingresos? El número de integrantes del hogar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una persona que, ¿cierto?, compone un hogar, ya una persona sola, ¿cierto?, que trabaja, tiene una suma, por ejemplo, de 500.000 pesos, entonces por tramo no va a quedar en el 40% más vulnerable, sino que va a quedar entre el 80% más vulnerable, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que esos 500.000 pesos son para los gastos de una sola persona, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de que hayan 2 personas en el hogar? Y esos 500.000 pesos ahora se van a dividir en esas 2 personas y el ingreso va a ser de 250.000 pesos para el hogar. Por lo tanto, van a quedar en un tramo más bajo, ¿ya? Porque ese sueldo de 500.000 pesos ahora tiene que alcanzar para 2, ¿sí? Entonces, la idea que mientras más integrantes del hogar, ya la calificación socioeconómica en tramo va a ser más baja, ¿sí? Va a estar dentro de los porcentajes probablemente más vulnerables, porque un solo sueldo o los sueldos del hogar van a ocuparse en más personas, ¿ya? O sea, van a generar más gastos, ¿sí? Entonces eso también lo determina. Entonces, ¿qué determina la calificación socioeconómica? Primero que todo, la suma de los ingresos, ¿cierto? El número de personas de ese hogar, ¿ya? Y las características de los integrantes del hogar. Por ejemplo, la edad de estos, ya si son menores de 18 años que no producen ingresos, que están estudiando, ya niños, niñas o adolescentes, personas en situación de discapacidad o dependencia, ya ellos también generan, digamos, que el tramo de vulnerabilidad sea más bajo, ¿ya? Y la evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permite inferir en su nivel socioeconómico. ¿Sí? Entonces, solamente estos son los factores que determinan la calificación socioeconómica. ¿Por qué es importante que nosotros veamos cuáles son estos factores? Es porque algunas veces se da información errónea en ciertas instituciones, ¿ya? O en ciertos lugares. Que es lo que normalmente yo he comentado porque es lo que hemos visto alrededor del tiempo que llevamos haciendo también las charlas del FUAS o del Registro Social de Hogares acá en el programa, y que tiene que ver con la información que le entregan a las personas ya en las municipalidades. Por ejemplo, igual nos hemos encontrado con algunos casos de estudiantes o de apoderados que nos preguntan, ¿ya?, que si tienen su contrato de arriendo, por ejemplo, como declaración de gastos, les va a bajar el porcentaje, ¿ya? O hasta se los han solicitado ese tipo de documentos en los municipios, ¿ya? Eso no es así, ¿sí? Entonces, solamente son estos factores son los que se consideran. Entonces, si alguien tiene dudas al respecto, la recomendación es que ustedes puedan llamar directamente al fono de consultas también del Registro Social de Hogares, que es del Ministerio de Desarrollo Social. Las personas que les atienden ahí son las personas que les van a decir, esta y esta documentación son las que tienen que presentar, no hay otra, ¿ya? En caso de que tengan alguna duda. Estos son los factores que determinan. Continuamos entonces con los deciles socioeconómicos, ¿ya? Entonces, como yo les había comentado con anterioridad, tenemos los 7 tramos que determinan la calificación socioeconómica, y estos tienen que ver del ingreso, como les comentaba, por persona,
¿ya? Del decil 1 al decil 4, los ingresos son desde 0, ¿ya? Hasta 125.559 pesos aproximados por persona, ¿sí? Si tienen un sueldo en la casa, entonces la idea es que el ejercicio lo dividan, ¿ya? De ese sueldo por las personas que están ahí, y si están dentro de estos montos que ya aparecen acá, van a quedar dentro del 40% más vulnerable en el registro social de hogares, o sea, debieran estar dentro de esos tramos, ¿ya? Después viene el segundo tramo, del 41 al 50%, que tiene que ver con el decil 5, ¿ya? Y 6, de 125.559 pesos a 193.104. Como pueden ver, no son grandes las diferencias de los sueldos, ¿ya? Pero sí los hacen cambiar de tramo, ¿sí? Así que deben tener ojo con los ingresos que también ustedes registran en este instrumento cuando lo inscriben, ya que sean reales. Luego viene el decil 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Que van cambiando también los tramos. Decil 7, 193.105 a 250.663 pesos, ¿ya? Después, que los deja, ¿cierto?, en el 61 al 70% más vulnerable. Después, del 71 al 80% más vulnerable, en ese tramo, son todas las personas que perciben por persona entre 250.663 a 352.744 pesos. Luego viene el decil 9 y el decil 10, que son los ingresos más altos, ¿ya? Determinados por este registro social, que están entre los 352.000 hasta los 611.729 pesos o más, por persona, ¿ya? Recuerden que todos los sueldos entonces que tenemos en el hogar, como modo de resumen, se tienen que dividir por la cantidad de personas que viven en el hogar y que hacen uso de ese dinero, ¿ya? Ese es el ingreso per cápita y eso determina en qué decil se encuentran y en qué tramo de calificación socioeconómica los va a dejar el registro social de hogares. De esa forma se calcula, ¿ya? Y de esa forma lo calculan los sistemas también cuando los ingresan. Recuerden que toda esta información que ustedes ingresan por primera vez al registro social de hogares se ingresa a través de la municipalidad, ¿cierto?, de su comuna, ya donde ustedes pertenecen. Luego de que la municipalidad apruebe esta información, pasa a la aprobación y a la revisión del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son los que dan el último veredicto, digamos, para asignarles un tramo. Ellos son los que asignan los tramos, ¿ya? Continuamos entonces, para que ustedes puedan conocer, bueno, en el caso de que no lo conozcan, la página del registro social. Ya, este es un trámite que es súper fácil de hacer, es registrosocial.gov.cl. Pueden ingresar desde un computador o desde el celular y la página funciona súper bien. Y las personas que ya tengan registro social de hogares pueden ir directamente acá donde dice obtener cartola, ¿ya? Y por ahí pueden descargar su cartola hogar, ¿ya? Que así se llama el documento donde aparece su calificación socioeconómica. La cartola hogar del registro social de hogares. Y también pueden ir a esta otra parte que dice ir a mi registro. ¿Cómo pueden ingresar a su registro social de hogares? Con clave única del registro civil o con clave RUN, ¿ya? ¿Qué es la clave RUN? Es el RUT de la persona que quiere ingresar, la fecha de nacimiento de esta persona y el número de serie de su carnet de identidad. Todos los mayores de 18 años pueden ingresar con la clave RUN, ¿ya? Si son menores de 18 años no los va a dejar ingresar al sistema, ¿sí? Entonces, cuando quieran revisar, si no se acuerdan de su clave única, porque pueden ingresar de las dos formas, si no se acuerdan de su clave única, pueden acudir a su carnet de identidad, si está al día, ¿cierto?, vigente, y pueden ingresar con eso a su registro social de hogares. Si no tienen su registro social de hogares, con esto mismo, de esta misma forma, pueden ingresar igual a la plataforma y solicitar online su registro social, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para poder solicitar un registro social de hogares en caso de que yo no lo tenga, ¿ya? Resulta que nunca he ingresado al sistema, nunca he tenido ningún beneficio y necesito hacerlo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Son 6 pasos, muy sencillos, ¿ya? Tienen que ingresar sus datos de contacto, los nombres, ¿cierto?, apellidos, RUT, dirección, ¿ya? Dirección actual, ¿sí? La comuna en la que residen, la región en la que residen.
Después tienen que ingresar los datos de su vivienda. Estos se los van a pedir a modo de información, pero no influye en la calificación socioeconómica, ¿ya? Entonces, la idea es que aquí ustedes coloquen, por ejemplo, qué tipo de vivienda es, si es propia, si es usufructada, si es cedida, si está en arriendo, ¿ya? Cuáles son los materiales de su vivienda, cuáles son los servicios a los que se acceden en su vivienda, ya si tienen agua potable, si tienen agua potable rural, si tienen llave o no dentro de la casa, cuántos dormitorios se ocupan, cuántos espacios de la casa se ocupan como dormitorios, por ejemplo, ese tipo de cosas les van a preguntar, ¿ya? Pero como les digo, no influye en su calificación socioeconómica, ¿sí? Luego tienen que ingresar sus datos ya de la persona que está ingresando a este registro social de hogares y que probablemente va a quedar como jefe de hogar, ¿ya? Que es la persona que es el informante, ¿ya? Que está diciendo, tantas personas vivimos en este hogar y yo lo estoy informando, ¿ya? Y ese va a aparecer como jefe de hogar si ustedes lo solicitan así. Entonces tienen que ingresar los datos de esa persona y los de las personas que viven en el hogar, ¿ya? También les van a pedir ahí sus datos, por ejemplo, en el área de educación, laboral, si tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, qué tipo de actividad tiene actualmente, si es estudiante, si es trabajador dependiente o independiente, o si es pensionado, ¿ya? Luego, como les decía, seleccionan la jefatura de su hogar, que puede ser la persona que informa, ¿ya? Si yo vivo con 3 personas más y yo estoy ingresando a mi registro social, entonces yo me puedo seleccionar como jefatura del hogar, ¿sí? Y luego tienen que adjuntar los documentos requeridos, ya de todas las personas que están ingresando a este registro social de hogares. ¿Cuáles son esos documentos? Normalmente son las fotocopias del carnet de las personas, ¿cierto? Por lado y lado, vigentes, ¿ya? Y también un certificado de residencia. Eso es lo que tienen que presentar. Más un formulario de ingreso al registro social de hogares, que se tiene que imprimir normalmente, ¿cierto? Lo firman, ya le sacan una fotito y lo suben también como documentos. O en el caso de las personas que tengan firma digital, ¿ya? Que la firma digital se genera con la clave única del registro civil, ¿ya? A un timbre digital, entonces evitan tener que imprimir el documento, firmarlo, sacarle una foto y subirlo, ¿ya? Porque les va a aparecer, de hecho, directamente si esa persona tiene o no tiene clave en el registro civil, y les va a aparecer automáticamente si tiene o no tiene timbre digital, ¿ya? Si no les aparece es porque tienen que descargar el documento. Los certificados de residencia pueden ser certificados de residencia de la Junta de Vecinos o también pueden ser boletas de servicio, ya como por ejemplo una boleta de la luz, del agua, de telefonía móvil o de planes de hogar, de cualquier compañía, ¿cierto?, de la que ustedes tengan acceso, pero que aparezca ahí la dirección que ustedes están ingresando, ¿ya? Y obviamente sus datos, ¿sí? De la persona que está como jefe de hogar. Luego envían toda esta información, lo confirman y lo cierran. Ya tienen que ser bien rigurosos con la confirmación porque hay una parte que dice guardar, ¿ya? O si ustedes cierran, se va a guardar, si cierran sin enviar, se va a guardar como un borrador. Entonces, esa solicitud va a quedar dando vueltas en el aire y nunca va a llegar a la municipalidad. Va a estar ahí dando vueltas. Entonces, la idea es que ustedes confirmen y después cierren la plataforma y en su correo electrónico corroboren de que les llegó el comprobante, ¿cierto?, de solicitud, ¿ya? Porque les va a llegar un comprobante. Y en este proceso, entonces, tenemos aproximadamente un mes, ya, desde que ustedes ingresan su información hasta que pasa por el municipio, ¿cierto? Y después también por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en ese sentido, no van a tener su ingreso, por ejemplo, si lo hacen un día lunes y la municipalidad, un lunes, no sé, primero del mes, y la municipalidad lo acepta el día viernes, ¿ya? De esa misma semana, eso no significa que el día lunes ya ustedes van a tener el registro social al día actualizado o lo van a haber aprobado, ¿ya? Sino que se van a reflejar esos datos el mes siguiente, los primeros días probablemente del mes siguiente. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones? Que siempre tengan actualizado su registro social y si necesitan ingresar a un registro social de hogares, la idea es que estamos a 12 de septiembre y en octubre vienen las postulaciones a estos beneficios estudiantiles que yo les voy a comentar un poquito más adelante. Entonces la idea es que si alguien no lo tiene o no tiene certeza de qué información tiene su registro social, la idea es que puedan actualizarlo desde ya o solicitarlo en la plataforma o en la municipalidad, ¿cierto?, de su comuna desde mañana, ya, así como a más tardar.
ya porque no hay más tiempo, digamos, para poder actualizar después más adelante, y luego va a cerrar el proceso de los beneficios estudiantiles y no van a poder seguir haciendo trámites porque el tiempo no les va a alcanzar. ¿Quiénes pueden solicitar un registro social de hogares? Actualmente pueden solicitar todos los hogares del país con integrantes que cuenten con RUN, ¿cierto? O con carnet de identidad vigente, independiente de su condición socioeconómica o nacionalidad. Por lo tanto, las personas que son extranjeros, que cuentan con RUN único nacional o cédula de identidad chilena vigente, definitiva o temporal, pueden ser parte de este registro social de hogares. ¿Ya? Es para todos. ¿Cuánto tiempo demora el proceso del registro social de hogares? Esto, como les decía entonces, actualiza sus bases de datos una vez al mes, ¿ya? Si el municipio o Chile Atiende, ¿cierto? O aprueba la solicitud hasta la fecha de corte, que generalmente es entre el 22 y el 25 de cada mes, el registro estará vigente el primer día hábil del mes siguiente. Entonces, como les decía, si tienen que hacer algún trámite, tiene que ser desde mañana, ¿ya? Ojalá mañana y durante el día. Sé que hay algunas personas que están levantando la mano en el chat. O sea, sí, entonces la idea es que ojalá me puedan dejar sus preguntas en el chat y una vez finalizado la exposición, las vamos a responder, ¿ya? De todas formas, y también la idea es que ustedes vayan escribiendo ojalá sus preguntas, sus consultas, para que podamos tener una atención quizás más personalizada. Como les comentaba en un inicio de esta sesión, desde mañana nosotros vamos a contactarnos con todas las personas que nos escriban en el formulario que yo les voy a enviar al finalizar esta sesión, ¿sí? Nos escriben, nos deja su correo electrónico, número de teléfono, y nosotros los vamos a contactar para poder resolver las dudas que tengan respecto de temas particulares, ¿ya? Entonces, no se preocupen si ahora no alcanzamos a responder todas las preguntas, porque, como les digo, mediante este formulario, las personas que realmente tengan dudas y que necesiten asesoría, nosotros los vamos a contactar desde mañana. Voy a revisar un poquito acá el chat y vamos a continuar. Esta es la segunda parte de esta charla que estamos intentando resumir, digamos, lo más importante para nuestros estudiantes, ¿ya? Primero entonces vimos todo lo que es lo que tiene que ver con el registro social de hogares, y ahora vamos a la segunda parte que tiene que ver con la importancia para la educación superior, ¿ya? Para todos aquellos estudiantes que quieran continuar estudiando en un centro de formación técnica, en un instituto profesional o en una universidad, ¿ya? ¿Cuál es su importancia entonces de este instrumento? Cuando los estudiantes postulan a las becas y a los beneficios estatales de arancel, ya digamos de los pagos de las matrículas, ¿cierto? De los pagos de los aranceles mensuales a cada una de las carreras, es que tienen que postular ya a los beneficios que hay disponibles para ellos, ¿sí? ¿Beneficios para qué? Para que los ayuden a costear estos aranceles o estas matrículas los tiempos que ellos van a estudiar en educación superior, ¿ya? ¿Cómo se postulan a este tipo de beneficios estudiantiles? Se postulan mediante un formulario único de acreditación socioeconómica que se llama FUAS, ya en resumen de la sigla que les acabo de nombrar, y que trabaja de la mano con el registro social de hogares. Entonces, cuando llegue el momento, que es el próximo mes, probablemente la primera semana, nosotros les vamos a estar avisando también, de la misma forma que se difundió esta actividad, los chiquillos van a tener que llenar un formulario online, ya, con todos sus antecedentes. ¿Qué datos son los que les piden? Los del registro social de hogares. Son los mismos, ya. Cuántas personas viven en el hogar, los datos de esas personas, ¿cierto? Los niveles educacionales y los ingresos. Y ahí es donde los chicos no se pueden equivocar, porque los ingresos tienen que ser los mismos que declararon en el registro social de hogares. Esa es su importancia, ¿ya? Por lo tanto, a un estudiante que actualmente no tenga el registro social de hogares al día, o que no cuente la familia con eso, y que quiera postular a beneficios estudiantiles de educación superior, debe tener su registro social al día, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve este registro? Para poder postular a las becas y financiamiento para la educación superior en temáticas de arancel, ¿ya? El sistema de postulación para el financiamiento en educación superior recoge los datos desde el registro social de hogares, ¿ya? Este formulario que ustedes ingresan entonces desde el Mineduc, del Ministerio de Educación, ¿cierto? Pasa al Ministerio de Desarrollo Social y le pide todos los antecedentes, ¿ya? Para ver si la información que subieron realmente es verídica, ¿ya? Es la información real de esa familia, y le devuelve, ¿cierto?, la información al Mineduc para dar la respuesta al estudiante de que si tiene o no tiene acceso a algún beneficio estudiantil.
Entonces ahí deben tener mucho ojo, no pueden subir cualquier dato cuando llegue ese momento. De todas formas, nosotros vamos a empezar a fines de septiembre a realizar charlas de cómo llenar ese formulario de postulación también para los beneficios estudiantiles en los colegios, ya de forma presencial, por lo menos en la región de Los Ríos. Continuamos entonces y llegamos a la parte final. Ya el registro social de cada hogar debe estar actualizado al menos un mes antes de la fecha de postulación a financiamiento para los beneficios estatales, ¿ya? Entonces, por eso nosotros estamos haciendo igual la charla ahora en septiembre, que igual es un poquitín tarde, ya para aquellas familias que todavía no tienen su registro social o que no lo han actualizado en mucho tiempo. Entonces, la recomendación es que por favor lo actualicen, que revisen en la página, y si no saben o no tienen acceso a un computador o a internet, tienen problemas de conectividad, puedan asistir a su municipalidad, ya cierto, de la comuna, y consulten en qué estado se encuentra su registro social de hogares, si están al día, si tienen registro social algunas personas, y si no, para que desde ya lo puedan solicitar. Voy a